En el panorama televisivo español, pocas figuras han sabido generar tanta expectación como Belén Esteban y María Patiño. Dos nombres que, aunque con trayectorias muy distintas, han terminado convergiendo en un mismo escenario: el universo televisivo de la crónica social, los debates encendidos, los programas en directo que paralizan a la audiencia y ese mundo del corazón que tanto interesa al público. La posibilidad de que ambas condujeran juntas un programa propio despertó desde el primer minuto todo tipo de rumores, ilusiones y también críticas, porque cada movimiento en torno a ella siempre ha tenido repercusión. Lo cierto es que este proyecto no nació de un día para otro, sino que fue la suma de muchas circunstancias, de años de compartir platós, de momentos tensos y otros de complicidad, de la necesidad de las cadenas de televisión de reinventarse y de la capacidad de ambas para conectar con la gente. Belén Esteban, la llamada princesa del pueblo, ha sido siempre un fenómeno mediático. Desde que saltó a la fama por su relación con Jesulín de Ubrique, nunca dejó de estar en el ojo del huracán. Con el tiempo, se convirtió en colaboradora indispensable de los programas de corazón, hasta que su carisma y naturalidad la llevaron a convertirse en protagonista de realities y tertulias de máxima audiencia. Su manera de hablar directa, sin filtros, con ese tono cercano a la gente de la calle, la transformó en una figura única, querida y odiada a partes iguales, pero jamás ignorada. María Patiño, por otro lado, venía de un recorrido completamente distinto. Periodista de formación, con experiencia en prensa escrita y televisión, se fue haciendo un hueco gracias a su intensidad y a su capacidad para dar exclusivas, opinar con contundencia y transmitir pasión en todo lo que hacía. Ambas compartieron muchas horas en el plató de Sálvame, programa que marcó un antes y un después en la televisión y que terminó siendo el trampolín para que ambas se consolidaran como dos de las comunicadoras más reconocibles del país. El nacimiento del programa de Belén Esteban y María Patiño fue casi inevitable. En los pasillos de las cadenas se comentaba que, con el fin de Sálvame, había que buscar una alternativa que mantuviera viva la esencia del formato pero con un giro distinto, menos desgastado, que supiera atraer a un público fiel pero también renovado. Ahí surgió la idea: juntar a estas dos mujeres, tan distintas pero tan complementarias, en un espacio propio. Desde el primer anuncio, la expectación fue máxima. La audiencia quería ver cómo encajaban, qué estilo tendría el programa, si apostaría por el entretenimiento puro, por el debate, por el salseo o por algo más fresco que rompiera moldes. Las promos inundaban las pantallas y las redes sociales se llenaban de comentarios, algunos aplaudiendo la valentía de la apuesta y otros cuestionando si serían capaces de sostener un formato con ellas como cabeza de cartel. El primer día de emisión fue todo un acontecimiento. El plató estaba diseñado para reflejar sus personalidades: moderno, colorido, con una mezcla de cercanía y glamour, luces vibrantes y una escenografía que evocaba tanto la calidez del salón de una casa como la espectacularidad de un gran show televisivo. Belén salió sonriente, nerviosa pero radiante, saludando al público y lanzando frases espontáneas que arrancaron aplausos. María, por su parte, apareció con su estilo enérgico, dominando la escena, con ese tono de periodista que le daba un aire de credibilidad y seriedad al proyecto. Juntas hicieron una apertura cargada de emoción, reconociendo que no sería fácil pero que estaban dispuestas a darlo todo para ofrecer un programa que la gente disfrutara. Ese inicio fue trending topic en cuestión de minutos, y lo que siguió después no hizo más que confirmar que la apuesta iba en serio. El formato combinaba varios ingredientes. Había entrevistas a personajes de actualidad, debates sobre el mundo del corazón, secciones de análisis más serias y también momentos divertidos que recordaban al estilo de los realities en los que Belén se había consagrado. Una parte fundamental era la complicidad entre ambas. Aunque en el pasado habían tenido sus roces, en el programa supieron encontrar un equilibrio. Belén aportaba frescura, espontaneidad, frases virales, la visión de la gente de la calle. María ofrecía rigor,
capacidad de ordenar las conversaciones y un ritmo que mantenía el programa en marcha sin perder intensidad. Esa mezcla se convirtió en el sello de identidad del espacio. Las redes sociales comentaban cada gesto, cada frase, cada mirada cómplice o cada momento de tensión, porque lo cierto es que en ocasiones chocaban, y esas diferencias de carácter también se transformaban en espectáculo. Uno de los puntos fuertes fue la capacidad del programa para generar exclusivas. María, con sus contactos en el mundo del periodismo rosa, conseguía información de primera mano sobre separaciones, romances o conflictos familiares. Belén, por su parte, utilizaba su propia experiencia personal y sus amistades en el mundo de la farándula para aportar testimonios únicos. En más de una ocasión, algún invitado aceptaba sentarse en el plató precisamente porque confiaba en la cercanía de Belén o porque sabía que María sabría hacerle las preguntas necesarias sin rodeos. Ese tándem resultó ganador y pronto comenzaron a superar en audiencia a otros programas que llevaban más tiempo en antena. Cada exclusiva era comentada al día siguiente en las tertulias, cada enfrentamiento entre ellas o con los colaboradores se convertía en viral, y poco a poco se consolidaron como uno de los formatos más vistos de la franja en la que se emitía. Por supuesto, no faltaron las críticas. Hubo quien consideró que el programa no aportaba nada nuevo, que era una extensión de lo que ya habían hecho en otros espacios. Otros opinaban que Belén no tenía la preparación suficiente para conducir un programa, que su papel debía limitarse a colaborar y no a liderar. Sin embargo, la audiencia parecía desmentir esas voces. Belén demostraba día tras día que sabía conectar como nadie con el público, que no necesitaba un guión rígido para ganarse la atención, que bastaba con ser ella misma. María, por su parte, equilibraba esas carencias con su profesionalidad y su experiencia periodística. Juntas lograron una química que terminó siendo la clave del éxito. Los invitados fueron otro de los atractivos. Desde artistas reconocidos hasta personajes emergentes del mundo de las redes sociales, pasando por concursantes de realities o figuras políticas dispuestas a mostrar su lado más humano. El plató se convirtió en un lugar donde todo podía pasar. Algunas entrevistas terminaron con lágrimas, otras con discusiones acaloradas, y en más de una ocasión hubo que cortar para ir a publicidad cuando las tensiones se desbordaban. Esa imprevisibilidad era parte del encanto del programa. Nunca se sabía si una tarde acabaría con Belén levantándose indignada de la mesa, con María mediando para evitar un enfrentamiento o con ambas fundiéndose en un abrazo tras un momento emotivo. Esa montaña rusa de emociones mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Con el paso de los meses, el programa fue evolucionando. Se añadieron nuevas secciones, como debates sobre temas sociales más amplios, concursos con participación del público desde casa o reportajes que llevaban a Belén y a María fuera del plató, acercándolas a la calle, a los barrios, a la gente que siempre había sido su público fiel. Estas piezas reforzaban la imagen de ambas como dos mujeres cercanas, que no se limitaban a hablar de la vida de los famosos, sino que también se interesaban por la realidad cotidiana de sus seguidores. El éxito era indiscutible. Las audiencias subían, las redes ardían con cada programa y los anunciantes competían por tener presencia en ese espacio. Sin embargo, no todo fue fácil. La presión era enorme. Conducir un programa diario o semanal exigía una entrega total, y tanto Belén como María sintieron en varios momentos el desgaste. Hubo rumores de tensiones entre ellas fuera de cámara, discusiones por decisiones de producción o por el protagonismo en determinadas secciones. La prensa del corazón se hizo eco de esos roces, alimentando titulares sobre supuestas rupturas profesionales. Pero en pantalla, ambas supieron mantener la compostura. En lugar de ocultarlo, en ocasiones decidieron hablarlo abiertamente, reconociendo que como en cualquier relación había diferencias, pero que el compromiso con el programa y con el público estaba por encima de todo.
Esa sinceridad terminó reforzando aún más su imagen, porque el espectador valoraba que no intentaran aparentar algo que no eran. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando el programa organizó una gala especial en Prime Time. Fue una noche repleta de sorpresas, con actuaciones musicales, invitados estrella y un repaso por los mejores momentos de la temporada. Belén y María aparecieron vestidas de gala, emocionadas, agradeciendo al público el apoyo recibido. Hubo lágrimas, risas y una audiencia millonaria que demostró que el formato había llegado para quedarse. Aquella noche quedó marcada como la consagración definitiva del programa, un punto de inflexión que lo consolidó como uno de los grandes éxitos televisivos del momento. La clave del éxito estaba en algo muy simple: la autenticidad. En un mundo televisivo donde a menudo todo parece guionizado, Belén y María ofrecían algo distinto. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos, sin miedo a equivocarse en directo, a perder los papeles, a emocionarse o a reírse a carcajadas. Esa verdad conectaba con el espectador de una manera que pocos programas lograban. Además, la mezcla de estilos garantizaba que el público encontrara siempre algo con lo que identificarse. Quienes buscaban rigor y periodismo encontraban en María una referencia, quienes preferían espontaneidad y cercanía disfrutaban con Belén. La unión de ambas conseguía abarcar un abanico muy amplio de espectadores. El tiempo demostró que el programa de Belén Esteban y María Patiño no era una moda pasajera, sino una propuesta sólida que había sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia del entretenimiento televisivo clásico. Fue capaz de competir con formatos internacionales, de sobrevivir a las críticas y de mantenerse en la conversación pública semana tras semana. Y lo más importante, demostró que dos mujeres con trayectorias tan distintas podían unir fuerzas y crear algo único, rompiendo moldes en una televisión que a menudo parecía repetirse. A medida que avanzaban las temporadas, se convirtió también en un espacio de reivindicación personal. Belén aprovechó el altavoz para hablar de temas que le preocupaban, desde la salud hasta la vida familiar, desde la importancia de la empatía hasta la necesidad de defender a la gente anónima que nunca tiene voz. María, por su parte, reivindicó el papel del periodismo, la necesidad de respetar la información y de dar espacio a diferentes puntos de vista. Esa combinación de entretenimiento y mensajes personales le dio al programa una dimensión distinta, que lo alejó de ser un simple espacio de cotilleo para transformarse en un reflejo de la sociedad. Y así, capítulo tras capítulo, emisión tras emisión, el programa fue escribiendo su historia. Con caídas y subidas, con momentos de gloria y de dificultad, con emociones auténticas y debates encendidos. La televisión española, siempre ávida de figuras que marquen época, encontró en Belén Esteban y María Patiño a dos mujeres capaces de reinventarse, de sostener un formato con su sola presencia y de arrastrar a millones de espectadores frente al televisor. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un fenómeno, y aunque el futuro de la televisión siempre es incierto, nadie duda de que este programa dejó una huella profunda en la memoria de la audiencia, consolidando a sus presentadoras como dos de las grandes protagonistas del espectáculo mediático de nuestra era. El estreno del programa de Belén Esteban y María Patiño no fue solo una fecha más en la parrilla televisiva, sino un auténtico acontecimiento mediático que marcó un nuevo rumbo para ambas. Desde que se confirmó la noticia oficialmente, las promociones se multiplicaron en televisión, radio y redes sociales, convirtiendo ese debut en uno de los más esperados de los últimos tiempos. Las dos presentadoras acudieron a diversos espacios para dar entrevistas, contar cómo estaban viviendo los días previos y calmar, en la medida de lo posible, la ansiedad de los fans que no paraban de preguntar por los detalles del formato. En cada aparición pública dejaban ver un pedacito de lo que sería esa aventura conjunta: complicidad, fuerza y una determinación enorme de no defraudar. El estreno se vivió con una mezcla de expectación y nervios. La cadena organizó un despliegue especial, sabiendo que la audiencia iba a estar pendiente de cada detalle. A la hora señalada, el plató apareció en pantalla con una puesta en escena muy cuidada.
luces intensas, un decorado que combinaba modernidad y elegancia, y un público entregado que no dejaba de aplaudir. La entrada de Belén Esteban fue apoteósica, con esa naturalidad suya que desarma y que siempre conecta con la gente. Saludó con espontaneidad, dejó escapar alguna frase improvisada que se convirtió en titular en cuestión de minutos, y no ocultó los nervios, algo que la hacía aún más cercana. Por su parte, María Patiño apareció con una seguridad arrolladora, con ese tono firme que siempre la ha caracterizado y con un discurso inicial preparado, donde habló de la ilusión que ambas sentían por este nuevo proyecto. Las redes sociales se explotaron. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios en directo, fragmentos del estreno y memes sobre las frases de Belén o los gestos de María. Los espectadores estaban entregados y no paraban de comentar la buena química entre ambas. El hashtag del programa se colocó entre los más comentados de la noche, confirmando que el estreno había sido un auténtico bombazo. En los días siguientes, los análisis de audiencias confirmaron el éxito. El programa había arrasado, superando a la competencia y situándose como el más visto en su franja horaria. La actualidad del programa tras ese estreno ha sido una mezcla de emociones, trabajo constante y desafíos. Belén y María saben que no basta con un gran arranque, que lo verdaderamente complicado es mantener la frescura semana tras semana. Por eso, el equipo detrás del espacio ha apostado por secciones innovadoras, exclusivas que atrapen al público y una interacción continua con las redes sociales, conscientes de que hoy en día la conversación digital es tan importante como la audiencia televisiva. La gente ya no solo ve el programa, lo comenta, lo analiza y lo multiplica en miles de clips que circulan por Internet. En cuanto a la dinámica interna, el programa ha mostrado desde el inicio esa mezcla de mundos que representan sus presentadoras. Hay momentos más serios, donde María toma las riendas, entrevistas a personajes de actualidad, debates sobre temas sociales o familiares, análisis de noticias del corazón. Y hay otros momentos más distendidos, donde Belén brilla con su espontaneidad, relatando anécdotas personales, riéndose a carcajadas, improvisando y sacando frases que se vuelven virales. Esa combinación ha demostrado ser efectiva. El público siente que no está ante un espacio encorsetado, sino ante un programa vivo, real, que puede sorprender en cualquier instante. La actualidad también pasa por los invitados que se han sentado en el plató desde el estreno. Algunos han sido artistas reconocidos que no suelen prodigarse en televisión, pero que han confiado en este formato por la calidez y cercanía de sus conductoras. Otros han sido personajes del universo reality o del mundo influencer, lo que le ha dado al programa un aire más fresco y conectado con las nuevas generaciones. Cada aparición genera titulares, porque el plató se ha convertido en un lugar donde se cuentan cosas importantes, donde hay confesiones inesperadas y donde la emoción se siente auténtica. Belén Esteban, en su faceta más actual, se ha mostrado muy comprometida con el proyecto. Ha dejado claro que este programa es para ella un nuevo renacer, una oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de un reto televisivo de gran calibre. Ha compartido en varias ocasiones lo orgullosa que se siente de haber llegado hasta aquí, recordando su recorrido, desde aquella chica que empezó siendo noticia por su relación con Jesulín hasta convertirse en un rostro imprescindible de la televisión española. Su evolución ha sido constante, y este estreno es, sin duda, una de las cimas de su carrera. María Patiño, por su parte, ha sabido aprovechar el momento para reivindicar el periodismo del corazón como un género que también tiene valor y rigor, siempre que se haga con respeto y profesionalidad. Ha insistido en entrevistas posteriores al estreno que este programa no solo busca entretener, sino también ofrecer un punto de vista crítico sobre los temas de actualidad, analizar las emociones humanas y dar voz a historias que muchas veces quedan en segundo plano. Esa seriedad contrasta y se complementa a la perfección con la espontaneidad de Belén, y juntas forman un tándem que está funcionando a la perfección. La actualidad de este espacio está marcada también por las polémicas inevitables. No hay programa de este tipo que no las genere, y en este caso, desde el estreno ya han tenido varios momentos de tensión. Algún invitado incómodo, algún debate que se calentó más de lo esperado,
incluso alguna diferencia de opinión entre las propias presentadoras, que no han dudado en discutir en directo. Pero lejos de ser un problema, eso se ha convertido en un atractivo más. El público sabe que está viendo un programa real, donde no todo está escrito y donde las emociones son de verdad. La acogida de la audiencia ha sido tan positiva que ya se habla de ampliaciones, de especiales en Prime Time y de giras por diferentes ciudades para grabar programas fuera del plató, acercándose aún más al público. Esa conexión directa con la gente, tanto en el plató como a través de las redes sociales, es una de las claves del éxito actual. Los fans sienten que son parte de esta aventura, que sus comentarios importan y que, de alguna manera, también construyen el programa. Hoy, la actualidad del programa de Belén Esteban y María Patiño es la de un formato que ha nacido con fuerza, que ha conseguido lo más difícil en televisión: captar la atención en un estreno y mantenerla después. Cada semana se esperan las exclusivas, los momentos divertidos, los enfrentamientos, las risas y las lágrimas que estas dos mujeres saben provocar. Han demostrado que juntas tienen la capacidad de sostener un espacio televisivo de gran nivel y que el público responde con fidelidad.